presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Bueno, pues hoy, justamente hoy, cuando ya sabemos definitivamente que se van a repetir las elecciones, Pedro Sánchez ha decidido pedirle perdón a Rajoy por aquella famosa interpelación que protagonizaron en un debate cara a cara, que veremos si se repite en esta campaña express que vamos a vivir desde ya, porque ya está todo el mundo en campaña electoral. Un programa en el que vamos a analizar esta noche, entre otras cosas, de quién ha podido ser la culpa de que el próximo 26 de junio volvamos a votar. Domingo San Pedro, moi boa noite. Quen ten a culpa? Bueno, pois eso é difícil establecelo, non? En todo caso, hai unha responsabilidade última que é a dos electores que decidiron co seu voto pois un esquema político bastante endiablado para establecer unha alianza, pero bueno, en fin, tampouco parece razonable botarlle a culpa aos cidadáns co que votan, non? Claro. En todo caso, a culpa é bastante compartida porque ningún, quer dizer, non hai como ler ao mellor a prensa de fora, non? A prensa estranxeira Claro, para ter un pouco de perspectiva. exactamente, que califican conxuntamente as principais 4 forzas políticas como forzas completamente inútiles para poder formar un goberno, non? Tú, co Cerviño, moi boa noite. Traslado a mesma pregunta de quen é a culpa no caso de que sexa da clase política. Hai algúns que son máis culpables que outros? Posiblemente, eu creo que a responsabilidade máis que culpa, que é un término que non me gusta moito, pero bueno, xa nos entendemos. Polas connotacións. Polas connotacións morais, isto non é unha cousa moral, é outro tipo de cousa. Pero bueno, en todo caso, xa é coloquial, xa nos entendemos. Non? Eu creo que a responsabilidade é das 4 principais forzas políticas. O que pasa que probablemente, non, como ti me preguntabas, non todas teñan a igual responsabilidade. Todas xogaron nunha clave electoral desde o primeiro momento, as 4, quizá en menor medida, agora ao final máis Ciudadanos, non? Quizá en menor medida, non? Creo eu, pero bueno... O sea, que ti crees que nunca hubo unha vontade seria de chegar a algún tipo de acordo? Eu creo que Pedro Sánchez sí. Bueno, pero só el... Sí, claro, eu creo que Pedro Sánchez sí, pero eu creo que Rajoy non, Podemos tampouco, pero eso é o que eu creo. Adina Dumitru, moi buenas noches. Traslado a la misma pregunta. ¿Quién crees tú que tiene la culpa? No, yo creo que la responsabilidad es compartida entre todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos podrían haber actuado de otras maneras en cada momento, ¿no? Obviamente PSOE y Podemos podrían haber pactado, ¿no? Que era lo que esperábamos. Ciudadanos podría haber tenido una posición menos intransigente con algunas cosas y con este pacto a 3. El PP se podría haber abstenido, eso, vale. Perdona. Bueno, por favor, Adina. Y que permita un gobierno, aunque sea en minoría, y bueno, cada uno de los partidos políticos podría haber hecho otras cosas. ¿Por qué es un fracaso lo que ha pasado? Yo creo que sí, que es un fracaso, pero creo que es difícil decir que la responsabilidad pertenece a alguien o que podría haber sido predecible, ¿no? Yo sí creo que ha habido voluntad de pactos, creo que ha empezado con una posición fuerte por cada una de las fuerzas políticas, pensando que podía conseguir mucho más de lo que al final fue capaz de conseguir, y fue el típico dilema, ¿no? Donde al final cada uno actúa en interés propio y todo el mundo fracasa, ¿no? Es decir, al final no se puede llegar a un pacto donde todos ganemos. Laureano Araujo, moi boa noite. Boa noite. Esto temos que consideralo un fracaso? Mira, eu creo que desde o 20 de decembro, desde que houve eleccións, pasou algo que non estábamos afeitos a experimentar. É dicir, tanto na esquerda como na dereita houve unha partición en dúas forzas respectivas e agora temos que facer algo que non se fai seguramente en 3, 4 ou 5 meses. Non estamos entrenados para eso. Non estamos, que temos que inventar unha nova cultura do pacto e os actores políticos, empezando polo propio electorado que votou desta maneira a finais de decembro do ano pasado, ata os actores políticos involucrados nas negociacións postelectorais, ninguén estaba preparado, porque ninguén nace sabido, para isto. O sea, que estes meses foron como o quecemento, digamos, para a cita de verdade que é a de xuño. Eu creo que aprendimos moito, e seguramente, aínda que a hipótese de que o resultado electoral poida ser esencialmente
equiparable a este o 26 de xuño, que está por ver, pero se así fose, estou convencido dunha cousa. Aínda que nos atopásemos esencialmente ante a mesma situación, seguramente os actores políticos xa non volverían a actuar da mesma maneira. Eu tamén creo eso. Porque hai unha aprendizaxe. Claro, eu tamén Bueno, creo pues eso. imos ir falando de todos eses actores políticos, de en que situación se atopa cada un deles, porque é certo que aconteceron cousas nestes meses e que en cada un dos partidos, menos en Ciudadanos, pero no resto, desde logo, bueno, pues apareceron fendas que probablemente antes non tiña. Pablo Carballo, moi buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Pues entre otras cosas el tiempo. 129 días, 3.100 horas, si las sumamos. Desde que votamos. Desde que votamos, pero recuerda que enlazamos... O sea, desde aquella noche electoral en la que estábamos aquí sentados. Efectivamente, ¿no? enlazamos las municipales con las generales, nos quejamos de aquella pre-campaña que empezara ya después del verano. Pues no querías caldo, toma 7 tazas. Otras generales y autonómicas después, o sea que vamos, no vamos a salir de Son ellas. las europeas. No salimos de ellas. Bueno, pues decíamos que, por ejemplo, no todos se lo han tomado igual, porque Rajoy estos 129 días se lo ha tomado con mucha filosofía, hay que reconocerlo así. Hoy el presidente en funciones del gobierno y además candidato popular, bueno, resumía casi en una frase cómo han sido estos 129 días para él. Vamos a verlo. Pienso que hemos hecho lo que debíamos haber hecho, sin alaracas, sin dar espectáculos, sin engañar a nadie, que eso es muy importante, sin ocurrencias y sin ansiedad. No, desde luego ansiedad no ha tenido mucha Rajoy en este tiempo. Bueno, pero 129 días en los que sí que han pasado cosas. Por ejemplo, que se imputaron 50 concejales del Partido Popular en Valencia, que se ha solicitado la imputación de Rita Barberá, de la exalcaldesa, que dimitió un ministro, Soria, en funciones, vinculado con los papeles de Panamá, y que se ha hablado durante este plazo otra vez, porque ya se había hecho antes, sobre el liderazgo del propio Rajoy al frente del Partido Popular, de si Rajoy es la mejor persona o el mejor candidato que puede presentar el Partido Popular. Vamos a repasar algunas de las cosas que se han ido diciendo en este tiempo. ¿Y alguien de mi partido me ha planteado que yo no sea candidato? No. Presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Mantengo mi voluntad de presentarme. No hay ningún debate sobre el liderazgo de Rajoy. El tiempo de olvidarse de los personalismos y de los partidismos. Y es el tiempo de los sacrificios. Aquello de en tiempos de zozobra no hacer mudanza, lo sabemos muy bien. Todo pasa porque Mariano Rajoy dé un paso atrás, por España y por el propio Partido Popular. No conozco ningún caso de malestar y desde luego en Galicia no hai ningún malestar. Eu respaldei a Rajoy, respaldo a Rajoy e respaldarei a Rajoy. Pero é importantísimo que saibamos elexir o momento de marchar da política. Eso para min é unha obsesión. E o momento de Rajoy? Ten que facer esa reflexión Mariano Rajoy. En el Partido Popular nadie cuestiona la figura ni la candidatura de Mariano Rajoy. No hay nadie en el Partido Popular a alto nivel que esté discutiendo el liderazgo de Rajoy. La candidatura de Mariano Rajoy es innegociable para el Partido Popular. El Partido Popular lo designará, espero. No infravaloren a Rajoy, porque eso es un error. Presidenta, ¿cree que le va a pasar factura el caso Soria? ¿Cree que hay cisma en el gobierno después de la división del ministro Soria? En absoluto. Y ahora hay que cambiar al primero. Oye, ¿y por qué no cambia el candidato del segundo partido? Yo creo que la retirada de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez facilitaría mucho la adopción de un acuerdo. Bueno, pues se han dicho muchas cosas, efectivamente, en todos estos meses. Domingos, yo no sé en qué condiciones llega Rajoy a este proceso. Parece que, lógicamente, que va a ser otra vez el candidato, pero ¿qué futuro le vemos a su liderazgo en función de lo que suceda? Y, sobre todo, muy brevemente, ¿crees que lo ha hecho bien en estos 4 meses, que ha hecho lo mejor para el Partido Popular? Bueno, por fases, eu penso que fixo o mellor para sí mesmo, non? Para o seu futuro político, porque co resultado electoral na man, o PP prácticamente estaba desahuciado, é dicir, tiña que sair prácticamente da Moncloa, non había ningunha forza política decidida ou con vontade de poder pactar con eles unha coalición de goberno, nin siquiera un apoio máis ou menos puntual e suficiente, non, para garantir que se revalidara o goberno. E máis, incluso no tramo final, tuvo que aguantar algún zarpazo de Albert Rivera cando estaba invitando, señor Rajoy, póñase a un lado, non? Póñase a un lado e non se convirta nun tapón para o cambio político, creo recordar que lle dixo, non? É dicir, foi o máis contundente que Albert Rivera dixo en todo este proceso, non? Por tanto, é dicir, de estar nesa situación de acabarse a festa para o Partido Popular en decembro pasado, ahora disfruta dunha segunda oportunidade, non? Entón, visto dende ese punto de vista,
ao Partido Popular e a Rajoy tamén personalmente saíu a operación pois bastante ben. Entón, claro, é dicir, que agora hai un... Pero, en calquer caso, o seu futuro depende de que continúe na Moncloa? Bueno, como, digamos, a longo prazo sí, necesitaría revalidar a presidencia do goberno, pero vimos por esas testemunhas que apareceron aí que tampouco hai un relevo agora mesmo claro dentro do Partido Popular para que incluso dentro con un Partido Popular incluso na oposición non está claro que Mariano Rajoy caera ao día seguinte, eso non está nada claro, é dicir, incluso se aseguraría él a capacidade e ese papel de poder pilotar, digamos, unha especie de transición dentro do Partido Popular. O principal problema que vai ter o Partido Popular agora mesmo e de cara á repetición destas eleccións é loitar contra si mesmo, loitar contra as cousas que ten guardadas dentro do baúl. É dicir, eso vai a ser o seu principal problema, dende logo non é Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy con esa administración exasperante para moitos, non? Dos tempos políticos, pois a xogada saiulle razonablemente ben. Non hai que infravalorar a Rajoy, non? E polo coñecemento que ti tes dos tempos políticos e dos partidos políticos, en que situación crees que está Rajoy? Bueno, Rajoy, neste momento eu creo que está mellor que hai 2 ou 3 meses, non? Ao final, para él, para a súa supervivencia política, cando menos a curto plazo, eu creo que as cousas lle saíron ben. Eu creo que non o fixo ben, respondendo á pregunta que facías, non o fixo ben para España e probablemente ni siquiera para o Partido Popular. Se Rajoy se puxera a un lado, é posible que houvese máis posibilidades, bueno, algunha escasa. Cal, que combinación? Pois unha combinación... A ver, non concretemos. Unha combinación Cidadáns, Partido Socialista, PP, que é moi difícil para o Partido Socialista, que ademais o Comité Federal dixo que con Rajoy ou sin Rajoy non, pero en todo caso, sin Rajoy, as cousas serían algo máis doadas probablemente. En todo caso, o seu futuro está, eu creo que sí está ligado a que estea ou non na Moncloa. Así, Rajoy nas próximas eleccións non é o presidente do goberno, eu creo que está morto políticamente, non? É iso o que eu creo. E quero dicir unha cousa, todos os xeitos, veremos que pasa, porque eu teño a impresión de que a dereita social está moi asustada. Teño esa impresión. Outro día topei na rúa a unha muller que me dixo que va a pasarnos, non que va a pasar, que va a pasarnos. A la derecha? Non, a xente. Ah, pensei que decías a pasarnos a los de derechas. Non, é da dereita social, non do Partido Popular, é da dereita social. Está asustada a dereita social, está asustada con Podemos, esencialmente. O sea, pero no sentido de que pode haber algún tipo de problema... Non, que va a pasarnos, que lle vai pasar ao país, que nos vai pasar a nós. Non falaba de... Bueno, pero eso forma parte un pouco do que se está poñendo encima da da mesa. Da Plaza de la Bastilla, non pensaba na Bastilla, pero pensaba que o país, a xente lle podía ir mal. Eso era o que ela pensaba, está asustada. E eu creo que eso fai que un sector importante da dereita, de aí están os resultados das encuestas, pase por riba da corrupción, porque o medo que teñen é superior ao enfado que poidan ter coa corrupción. Adina, que tipo de político te parece a ti Rajoy? Como crees que ha administrado esto? Bueno, yo creo es pregunta sencilla, vamos a hacer aquí un psicoanálisis express. Sí, yo creo que por lo menos en toda esta legislatura lo que hemos visto es que Mariano Rajoy siempre ha utilizado la estrategia de esperar, ¿no? Y de que pasen las dificultades. Sí, de que pasen las dificultades. No tomar ninguna decisión es la mejor decisión. Exacto, y no pronunciarse también, y no comparecer en público, y no decir nada sobre nada, ¿no? Básicamente, salvo cuando uno está obligado a decirlo, ¿no? Entonces, y esta estrategia le ha funcionado bien, por lo que parece, no en esta legislatura necesariamente, pero él tiene una trayectoria política muy larga, con lo cual él sabe que este tipo de estrategias pueden funcionar al final, ¿no? Porque siempre a mí me ha parecido que no es un político que pueda tener esa variante más activa, más proactiva, ¿no? Esa personalidad que permita que él sea algo más carismático o que permita que él adopte unas posturas que encandilen, por lo menos mínimamente en esta época difícil para cualquier político de encandilar a nadie, ¿no? Pero yo sí creo que en este momento el hecho de que él se quede, obviamente, como decía Domingos también, es bueno para él, pero no es bueno para el Partido Popular, porque dado que
este tiempo y el fracaso de no poder llegar a pactos en este momento hubiera dado una oportunidad al Partido Popular en este momento, si hubiera dado la imagen de renovación, por lo menos mínima, ¿no?, de que el líder cambie, de volver a ganar algunos de sus... Sí, hubiera puesto al PSOE una papeleta, sí, de los que no son incondicionales. Sabemos que el voto del Partido Popular tiene una parte de incondicionales que probablemente seguirán votando, pero que por lo que parece en las últimas elecciones tocó fondo, es decir, es el mínimo, ese es el mínimo que tiene el Partido Popular, y yo creo que los que no va a conseguir ganar más en estas elecciones, que los que pueden cambiar su voto en este momento para decir, bueno, vamos a intentar que haya posibilidad de pactos, yo creo que el voto de la derecha social, como decía Tuco, va a Ciudadanos, va a ir a Ciudadanos, y Ciudadanos puede incrementar en esto. esto. Posiblemente non o recordarás porque serías moi noviña ou ni siquiera vivirías en Galicia, pero Mariano Rajoy, hai que recordar agora que xa se retirou da política no ano 87. Claro. É dicir, cando foi desaloxado do goberno da Xunta do que era vicepresidente, te recordaralo perfectamente, pois el xa se retirou e foise para Santa Pola pois a traballar do seu, non, de registrador da propiedade. O sea que exacto, bueno, o sea que él es un superviviente, él sabe. Pero hai que recordar que se retirou, que anunciou a súa retirada en rolda de prensa no ano 87. En un congreso do PP, Cuiña puxo a él e a Romai alá no poleiro na esquina de arriba de todo. Mira despois o que Mira pasou. despois o que pasaron Laureano, os dous. Rajoy. A min, cando penso nesto, sempre me acordo dunha escena de Mars Attacks, que cando un general vai nun jeep a recibir os marcianos, o jefe dos marcianos era Fraga, non? Pola cara cabeza que tiña, non? E o chama a muller polo móvil e lle di, ves como che dicía eu que con tal de non moverte chegarías moi longe, ahora vou negociar cos marcianos. Entón, os marcianos van e o chamuscan co... E lembran un pouco eso. Eu creo que hai que diferenciar ben entre a figura de Mariano Rajoy e o partido, porque o problema de Rajoy, o problema que ten Rajoy non é el mesmo, creo eu, non? O problema de Rajoy é que ten un partido que agora mesmo é tóxico para os demais partidos. Porque imaginadevos un pacto de goberno... Claro, pero esa toxicidade desaparecería sacrificando a Rajoy? A ver, é a única hipótese que eu manexo, é dicir... Se non é imposible. Non, se non é imposible. É dicir, evidentemente, e isto nace co que dicíamos antes, non? O día 27 de xuño podería, por hipótese, darse unha situación moi parecida a esta. O Partido Popular, por as enquisas que xeron hasta agora, danlle unha lixeira baixada, unha lixeira subida, pero quedan unha marxe moi por aí. Por tanto, podería ser un resultado moi parecido. E entón vai haber un realiñamento das posicións que pasarán moi probablemente por ter en conta, esta vez sí, o Partido Popular. E aí, Tuco apuntou antes, creo que ben, a posibilidade dunha gran coalición. Agora ben, non creo que se poida facer eso con Rajoy. No. Con Rajoy. Bueno, pues vamos a continuar porque Pedro Sánchez, yo no sé si es el que está en una situación más delicada, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista interno, con muchas críticas de muchas partes por el papel que ha protagonizado en estos meses y con una rectificación, aunque después por la tarde un poco la matizó. Sí, hoy ha recordado aquello del 14 de diciembre, lo veíamos al principio de este bloque, 14 de diciembre, cara a cara, que no debate, entre Sánchez y Rajoy. Aquella frase. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues han pasado 135 días en concreto desde esa noche del cara a cara y hoy, como apuntaba Fernanda, ha rectificado por la mañana en una emisora de radio Pedro Sánchez y lo ha matizado por la tarde en el Congreso. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de esta campaña electoral. Y desde luego, admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Creo que se tiene que asumir esa responsabilidad política por parte del señor Rajoy. Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. A ver, Tuco, ay, perdón, sí, hay un momento que quería preguntar por esto en concreto, enseguida continuamos con eso, pero me chama a atención que esto se produza hoxe 27 de abril. Non sei por qué. Falaban, no, hombre, pues No, ahora pecho a pregunto. a verdade, non? Ah, vale, non, quero decir... Vas a preguntar eso? Non, no, perdón. Vouche preguntar por que crees que rectifica hoxe, claro. porque falábamos antes de si Rajoy era tóxico para unha posible negociación, o mellor ese achegamento co entorno do Partido Popular, se ele rectifica, hai 15 días, establece un marco diferente. Eu non sei se isto hai que interpretarlo, como está facendo moita xente, en clave electoral tamén, facendo un achegamento a votantes do Partido Popular. Pode ser, pero podría ser, pero eu creo que
Bueno, eu non estou de acordo coa rectificación, Eu creo que Sánchez dixo algo que é verdade. Eu creo que Mariano Rajoy é políticamente indecente, na miña opinión, porque está amparando unha corrupción sistémica no seu partido. Xa sei que hai corrupción en outros partidos, pero coño, hai 24 membros do goberno de Baleares na cadea, hai 50 concelleiros de Valencia, está media cúpula do PP de Madrid na cadea ou procesada. Nada comparable, xa sabemos que pasa co SEDE. Pero isto é unha situación, como dixo algún xuiz, é unha trama para delinquir. Eso está dito nun auto xudicial. Bueno, ele está amparando eso. Entonces, eso é unha indecencia, desde o punto de vista político. Non digo que ele sea un indecente ou un inmoral personalmente. Pero Pedro Sánchez xa o sabe, Tuco. Por que o retira agora? Non o sei. Eu creo que sí, que o sabemos. Non, eu non o sei, Laureano, de verdade. Non o sei, máis que unha hipótese, a ver, máis que un xiro electoral, que podría ser tamén, bueno, os políticos, eu falo por experiencia propia, ás veces decimos cousas que non queremos dicir porque somos abducidos de alguna maneira. Eu creo que houve unha campaña moi potente que a mellor fixo mella en Pedro Sánchez. Xusto cando, 24 horas despois de saber que vamos a repetir as eleccións. Cal é a túa teoría? A miña teoría é a seguinte, como xa dixemos hoxe, os políticos aprenderon moitas cousas nesta campaña. Unha das cousas que aprenderon é o centro do campo político, que sempre é onde está o voto, exactamente, ese centro sufriu un certo corremento cara á esquerda, non? E o Partido Socialista está moi interesado en corrixir eso. E unha das cousas que ten que facer o Partido Socialista é, a todos os niveis, incluído o nivel da linguaxe e dos símbolos e tal, distanciarse de quen hoxe en día representa ese corremento cara á esquerda, que é Podemos, que é moito máis tendente a facer ese tipo de cousas. Esta rectificación é un síntoma claro desa aprendizaxe e é unha rectificación de determinadas formas e preparación para o día despois. Pode ser tamén, vamos, eu non sei se interpretas deste xeito, Adina Domingos. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que no es casual que él rectifica hoy, desde luego, por el simple hecho de que ese fue el momento más importante del debate político. Fue tan debatido ¿Recuerdas después. otro? No recuerdo otro, de hecho, no recuerdo otro. Sí, eso. Y bueno, las reacciones de Mariano Rajoy, que nunca puede reaccionar de forma más espontánea, no tiene esa capacidad cuando está pillado de esta manera. Pero fue un momento tan importante que, de hecho, cambió un poco la dirección de la campaña, ¿no? Y la dirección del apoyo que tenía Pedro Sánchez en ese momento. La relación entre ellos, yo creo que de una forma casi definitiva. Yo creo que ¿no? desde ese momento empezó Pedro Sánchez a subir en la valoración, ¿no? Él primero como político, y el PSOE menos, pero él como político empezó a subir, ¿no? Porque hasta entonces tenía una imagen un poco descolorida, un poco blandita, sí. Y además, bueno, en ese momento, entonces no es casual que él cambie ahora en este momento. Yo estoy de acuerdo con Tuco que no es una buena estrategia, a mí no me parece una buena estrategia, porque de hecho ese fue el momento que a él le permitió empezar a ser mejor valorado. Pero yo creo que su valoración... más eso? ¿Qué parte del PSOE valoró más eso? Bueno, yo creo que lo valoró el PSOE, los votantes del PSOE, pero también creo que lo valoró una parte importante de la población que estaba muy cabreada con la corrupción. El Partido Socialista y que decía, estas cosas hay que decirlas de forma mucho más claras. Pero hay que decirlas de forma mucho más clara. Y además la cuestión aquí es que a mí me parece que estas cosas se sacan de quicio, porque decir y usted no es decente. No es decente, no es lo mismo, usted es un... Estamos llegando a unos niveles de corrección. Pero no solo eso, estamos llegando a un nivel de corrección política que casi anula el debate. A ver, el debate y cierta capacidad dialéctica permite este tipo de cosas y además podemos empezar a sentirnos un poco identificados con el debate político. Si no, es un aburrimiento. Ningún socialista, ningún, que criticara esta frase. Ningún, cando digo ningún, Domingos? Vamos a ver, eu penso que a importancia que ten aquelas palabras, máis alá do propio significado das palabras, que o mellor é certo que non é tan forte, é que foron pronunciadas nese contexto de mesa camilla a unha persoa que era o presidente do goberno. Non? E o presidente dun goberno que representa a todos os españoles e dito de forma directa... Pero un debate electoral. De forma directa. Un debate de candidatos. Pero dito de forma directa a cara en primeiros planos e que todos tuvemos a oportunidade de verlo. Eso é a importancia. É dicir, agora ben, para disculparse por eso, anda que non hubo meses. Por eso, quero dicir, anda que non hubo meses polo camiño, non? Por tanto, isto é unha preparación, evidentemente. Que pasa coas negociacións, as conversas para formar goberno? E aparte, donde fai a rectificación? Perdona que te interrumpa. En que medio de comunicación fai a rectificación? Sí. Na COPE.
A ver, no, espera, que remate. No, quería puntualizar solo... Espera, no, espera, que remate. O que quero dicir é que as negociacións para formar goberno situaron a todos os partidos de alguna forma descolocados do seu espacio natural, non? É dicir, Ciudadanos apareceu de repente retratado no centro-esquerda pactando co PSOE, é dicir, o PSOE apareceu pactando co centro-dereita, é dicir, todos sufriron un mínimo desplazamento. A mí recórdame de algún xeito, e ti tú co que viviches en primeira persoa, cando se xestionaron as culpas daquel fracaso da negociación do Estatuto de Autonomía de Galicia, non? É dicir, todos chegaron aí a un puntiño que casi se pecha tal, xa uns reconocían non nación, pero si nazón, xa tal, e ao final todos xa desmarcaron, é dicir, incluso o 80% que estaba pactado xa tampouco valía, non? Porque tratábase de xestionar ou repartir esas culpas, non? Pois agora estamos nesa fase, estamos na fase de repartir as culpas, identificar os culpables e, ademais, prepararse para un novo campo político, non? É dicir, bueno, donde pode haber movementos máis chamativos no eixo do centro-dereita, porque Ciudadanos o propiciou con ese movimento, e entón o PSOE está decidido a pescar aí. Decías algo breve, porque imos seguir falando do liderazgo de Sánchez. Probablemente o que decide ser o máis verosímil pola coincidencia da data, ao mellor, unha das cousas que está preparando é o debate. O sea, o debate o fai para que posibilitar un debate que a Pedro Sánchez lle interesa. Pero eu insisto, falando da miña experiencia personal, que me ten pasado a mí, nun sitio como a COPE, non lembraba ese dato, pero me ratifica, perdón, no que eu decía antes, no que eu decía antes, quero dicir, unha certa aducción ambiental, neste caso, na COPE. No, falo por experiencia personal. Cando chamou a Sálvame, que tipo de abducción mental sufriu? Iso foi, pois, popular. Eu creo, esas cousas pasan. É a COPE, non é un confesionario, para pedir perdón. Pasa porque falo desa miña experiencia personal. Hablamos en cualquier caso de un líder político que, bueno, tiene problemitas también dentro de su propia casa, Pablo. Sí, ya anuncia que va a volver a primarias. De hecho, ya barajamos ese sábado 14 de mayo para que voten los socialistas, 2 al 7 de mayo para recoger avales. Estamos anocheciendo el 27 de abril, vamos, poco margen, de aquí al 2 de mayo para abrir esos 9.450 avales que hay que tener para poder presentarse. O sea, ¿va a haber primarias seguro? ¿Hay tiempo? No lo sé. No, bueno, lo anunciaba. No, pero 9.400 avales y eso se coge con la gorra. Bueno, hombre, será por avales y por supuesto. Bueno, ayer el aparato está engrasado. Volví a reivindicar, por cierto, el acuerdo con Ciudadanos, que solo gobierna con el Partido Socialista en Andalucía. Ahí nos vamos, porque ayer decíais antes en la mesa... Bueno, decíais ahí en la mesa, apoyo parlamentario, decíais en la mesa que cuando hablábamos de Rajoy no se nos ocurría una alternativa clara. En el caso del Partido Socialista quizá es más fácil pensarla. Así han transcurrido también estos días para Pedro Sánchez y su alargada sombra en Andalucía. La política de pacto se decide en el Comité Federal. Y sabe que es esta dirección federal y mi persona como secretario general quien marca y quien propone las líneas políticas. Porque fue el peor resultado de la historia del PSOE. He visto como lógico, ¿no? Normal, que desde el partido y algunos líderes y representantes y militantes pues miren a Susana Díaz. Razón a la opinión de Pedro Sánchez que a la de Felipe González. Mire, de verdad que es que no me siento ni cerca ni lejos de nadie. Abrir un proceso de primarias para que legítimamente aquellos compañeros y compañeras que se sientan capacitados, tengan ganas e ilusión por presentarse a la candidatura a la presidencia del gobierno lo puedan hacer. ¿Debe optar a secretaria general? Creo que ese debate no se ha abierto y me parece que es algo que en estos momentos no toca. Hay mucho rum-rum, ¿no? Y el rum-rum existe. Me presentaría a esas primarias y que espero contar con el respaldo bastante amplio. Dar al paso, el Frente Andaluz, pero completemos lo que hoy ha dicho Sánchez del tercer partido que queremos analizar, que es Podemos, porque está metiendo la cuñita ahí duramente también, ¿no? Sí, decíamos, posible explicación electoral en la rectificación y de una forma bastante evidente también connotaciones electorales en el papel que le está concediendo a Íñigo Errejón. Sí, ayer ya lo deslizaban esa rueda de prensa, larga rueda de prensa, y eso que empezó diciendo que iba a ser breve, y hoy lo volví a repetir en la entrevista de Marras, la que comentábamos justamente ahora. Hablaba de esas dos almas, de Podemos y de las negociaciones, así.
Cuando se sentó Íñigo Errejón en la mesa con nosotros, tuvimos 3 reuniones. En cuanto se sentó Iglesias en la mesa, tuvimos reuniones de 24 horas y de 12 horas. Hubo un cambio, un giro, a mi juicio inexplicable, que creo que tuvo más que ver con esos intereses personales. Bueno, y le ha contestado Íñigo Errejón este mismo mediodía, lo dicho por Pedro Sánchez anoche y hoy de nuevo, así. Ha dicho también que conmigo se entendía mejor y que conmigo tiene más capacidad de entenderse. Bueno, pues aprovecho la oportunidad, ya que conmigo dice que se entiende mejor, para decírselo de forma muy clara, para decirle lo mismo que le ha dicho Pablo, lo mismo que le ha dicho Mónica Oltra o lo mismo que le ha dicho Ada Colau. El Partido Socialista podía asumir que necesitaba socios y no palmeros, que necesitaba socios y no figurantes. Me da la sensación de que el Partido Socialista se hubiera fijado en mí como objetivo a batir. Y si eso fuera así, sería el indicativo de que algo estamos haciendo profundamente bien. Bueno, enseguida vamos a analizar también la crisis que se ha abierto en Podemos, pero preguntaba Laureano por el liderazgo de Pedro Sánchez, que yo no sé, bueno, qué recorrido le auguras. A ver, eu creo que calquera alternativa a Pedro Sánchez agora mesmo é un suicidio para o Partido Socialista. Para empezar, Susana Díaz habrá que ver que apoios ou que popularidade pode ter fora de Andalucía. Non sei se iso está estudado, eu non coñezo ningún... Teño impresión subjetiva, eu coñezo ben o partido. Susana Díaz, neste momento, en unhas primarias con Sánchez, perde abrumadoramente. Neste momento, despois das eleccións, non sei. En este momento, abrumadoramente, pero cando digo abrumadoramente, digo abrumadoramente. E iso sabe o ela. Como non o vai saber? Por eso se votou para atrás. Eu creo que sí. Meteu a pata de maneira clamorosa, Susana Díaz. Ainda que é verdade que aquí puseche diso as partes críticas, pero logo ela apoiou como corresponde ao partido, como na línea que está facendo Errejón, por exemplo, hoxe. Pero de todos xeitos, tedes unha forma moi particular de entender nos partidos a palabra apoiar. Non, logo ela apoiou explícitamente a Sánchez. Sí, claro, sí. Varias veces, faltaría máis. Non, pero xe así, xe así, Errejón... Atacando. No, atacando, non atacando. Atacando. O principal problema de Susana Díaz é pasarse amagando, non? É dicir, amagar tantas veces con cruzar de Espeñaperros, con cruzar de Espeñaperros e non facelo nunca, é dicir, eso non podes queimar tantas naves nese proceso, non? O día que fagas un poquinho destes líderes o día que o fagas tes que facelo. Entonces, eu penso que a habilidade que tuvo Pedro Sánchez é unha persoa que sale das eleccións, pois casi como sae Mariano Rajoy, coa diferencia que non era presidente do goberno, non? É dicir, sae tamén moi ferido de morte, porque o resultado, obxectivamente, foi un resultado moi malo, non? E ademais sae co seu Comité Federal, que é o órgano soberano, pois poñéndolle un campo de minas alrededor, é dicir, por aquí no, con estos no hables, con estos tampouco, e aquí no que te reviento. É dicir, quero dicir, eso, vamos a ver, é que hai que ver tamén quen caixe de bolillos fai el para dicir con Podemos no, con los separatistas tampouco, con estos nacionalistas no, estos son medio buenos. Cambiaría algo se cambian o secretario xeral? No, pero o que quero dicir é que o deixaron con respiración asistida, é dicir, deixaron o Comité Federal deixou nunha situación imposible. Pero quitouse dun manotazo respirador, A eso me refiero, é dicir, o Comité Federal con isto de con el PP no, con Mariano nunca. Cos independentistas, ni hablar. O sea, é dicir, como pode facer o PSOE que un independentista non se llas teña? A ver, pois iso é o que estaba dicindo o Comité Federal. E con Podemos non se pacta. É dicir, todos os varóns pactaron con Podemos. Todos os varóns pactaron con Podemos. E a Pedro Sánchez decíanlle, con Podemos non se pacta. Menos Susana e Asturias, que son os máis duros. Exactamente. Menos Susana e Asturias. Entón, quero dicir que dentro dese campo minado que tiña, bueno, pois el buscou o seu espacio tamén, hai que dicilo, de supervivencia política, non? El buscou, abreu esa fenda. Pero, Domingos, hai unha cosa que non entendo do que estás dicindo ti. Ti dis que el sae prácticamente igual de queimado que Mariano Rajoy. Do resultado electoral.
das eleccións. Pero logo el... Claro, pero despois el fai un deste proceso. O resultado electoral, el o resultado electoral para o Partido Socialista é un resultado electoral nefasto en termos históricos. Que pasa? Moita xente... Que ele está hoxe mellor que despois das eleccións. Falábase de que Pedro Sánchez, bueno, pues podía morrer ao día seguinte das eleccións. Pero agora como estamos? E non morreu políticamente. El fai dúas cousas. Claro, non estades dicindo o mesmo. El fai dúas cousas. Recurre ás bases, que é unha xogada para obviar o Comité Federal. O Comité Federal queda paralizado porque non se pode decir que non. E logo fai outra cousa, que é botarse ao charco da investidura. Que nese momento medra dentro do partido, somete eso a un referéndum interno que o gana ampliamente. E lle dá complexión. Efectivamente, entón fai esas dúas cousas. Bueno, isto é unha parte que o interpreta dun xeito diferente, que hai moita xente que considera que o revés, que foi unha jainitada, que o único que serviu... Non, pero moita xente, dentro do PSOE non. Bueno, dentro do PSOE non. Non, o electorado do PSOE probablemente tampouco, pero en todo caso... Bueno, dentro do PSOE non. Dentro do PSOE non, se me falas de la vieja guardia e de non sei que, pois probablemente, pero eu falo das bases e dos cadros medios, non pensan eso, é unha cousa. Eu, sin embargo, creo, é verdade que ele está mellor que o día 21 de Nadal, pero eu creo que, así como Rajoy está hoxe mellor que hai 60 días, Pedro Sánchez está peor que hai 60 días, na miña opinión. Millor que o 21, pero hoxe peor que hai un mes. Adina. Sí, yo en eso coincido con Tuco. Yo creo que él tuvo una trayectoria después de las elecciones que fue subiendo, ¿no? Y en este momento, como no logró pactar y tampoco... Está ahí bajando un poco. Pero yo creo que a diferencia hablando del resultado electoral, ¿no? A diferencia de Mariano Rajoy, él como lleva menos tiempo en esto, ¿no? Y además heredó un partido que tenía en ese momento muchos problemas de imagen, yo creo que la ciudadanía entiende eso y de hecho creo que el hecho de que haya tenido toda esta oposición dentro del partido le ha fortalecido. ¿No? Le ha fortalecido porque él ha conseguido, a pesar de todo esto, seguir adelante, intentar pactar y por lo menos ha habido la imagen de que es el único que ha intentado hacer algo, ¿no? Ha intentado promover algo, promover un gobierno. Y yo creo que en ese sentido, para por lo menos una parte del electorado, la oposición dentro de su propio partido lo fortaleció. Ahora, el papelón que ha hecho el partido, para mí, desde mi punto de vista, ha sido terrible. Tienes una persona que has elegido en elecciones internas, ¿no? Que ha llegado a ser el presidente del partido y que va y tiene posibilidad de formar gobierno y toda la vieja guardia sale y lo sabotea. Esto no, yo no lo he visto antes, vamos, es la primera vez que lo veo. Un sector, una parte. Mira, solo un segundo. Aquí todos los líderes políticos, todos, xestionan exactamente o mesmo. Xestionan todos o fracaso. Porque ninguén saiu elixido presidente do goberno. Por tanto, a competición non está en quen gañou e quen perdeu este proceso. Por primeira vez. Exactamente. Entonces, nese sentido están todos igualados. A cuestión está, por tanto, en que o beneficio electoral, digamos, deste período non está en ter a presidencia de goberno, sino en que fixemos perdendo a presidencia de goberno. Por exemplo, estamos falando de Pedro Sánchez, pero para que vexades o que quero decir. Albert Rivera, que é un señor que obtivo un resultado moito peor do que esperaba o 20 de decembro, en que obtivo moi bo resultado, porque era a primeira vez que ia ao tal, el aproveitou, quen mellor aproveitou este período, non? Porque se situou no centro do campo político, sendo realmente irrelevante, e sae con un relato para este tal, xa feito, non? Ten un relato. E fixo moi ben. E Pedro Sánchez intentou facer exactamente o mesmo. Evidentemente non foi capaz de facerse presidente do goberno, pero ninguén foi capaz. Rajoy fumouse un puro todo este tempo, claro, pero Pedro Sánchez intentou uno, todos tal. E el conseguiu cousas. Por exemplo, eu creo que el intentou crearse un certo perfil de home de Estado que non tiña en absoluto antes. E creo que o que pasa que el vai ter que matizar a partir de agora, decíamos antes, hai algo que xa non vai acontecer, que o intento de pactar con Ciudadanos. Eso supoño que vai condicionar a campaña electoral, quero decir, el se vai apartar de Ciudadanos desta campaña, que vai facer? Ciudadanos xa parece que denunciou. A campaña é outra cousa. Claro, bueno, pero quero decir... Pero incluso os aliados dos gobernos de coalición
PSDG e Bloque. Sí, después las campañas hacían lo que hacían Yo entre ellos. creo que en este momento él va a mostrar que estuvo dispuesto a pactar, pero que en este momento todo se pone a cero otra vez y que empezamos la negociación. Bueno, tenemos que hacer una pausa publicitaria, va a ser muy breve, enseguida volvemos y me hablas de esa crisis que hay en Podemos, con teorías diversas que tienen que ver con el futuro de Íñigo Errejón. Bueno, en fin, ya saben lo que está pasando también en la formación morada, que poco tiempo tiene de vida, pero ya tiene algunas cosas que son comunes en todos los partidos políticos. Volvemos enseguida.